Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos oyentes? Aquí en tu programa, en Sala de Espera, por Radio Hope 90.3, Quilmes, Argentina. Así que bueno, contentas porque estamos aquí nuevamente con ustedes, con estas ráfagas que nos trajeron para la radio. Nos montamos directamente sobre... Abrimos alas y ahí ya llegamos. Sí, no, planeamos. Sobre la escoba iba a sonar feo. Sí. No. Sobre la patineta y el viento nos trajo. Venía justo para este lado. ¿Viste como la de Volver al Futuro? Claro. Bueno, el viento nos trajo para estos lados. Así que bueno, contentas de estar acá. En un ratito les vamos a estar contando cómo está el clima. En este momento tenemos 14 grados 2 centésimas. Bajó abruptamente la temperatura. Así que si no saliste en todo el día, yo te digo, no salgas. Quédate a escuchar radio. Pone la Hope y ya se te solucionó el día. El día. ¿Para qué salir? Que está muy, muy ventoso, muy fresco. Garúa, está para radio. Hoy está para radio, calentita en tu casa, cómoda. Ponete unas pantuflas. Uy, sopita instantánea. Ay, una sopita, qué rico. De unos choclo. Mates. Ay, sí. Una sopita o de arvejas. O de arveja, qué rico. Bueno, y nosotras de este lado, te hacemos compañía como cada martes de 20 a 21. Tenemos un programa realmente muy interesante, temas variados como siempre. Y hoy especialmente se lo vamos a dedicar a nuestros pastores. Sí. Qué bueno. A nuestro pastor Pedro y nuestra pastora Gertrudis Ibarra por el Día de los Pastores. Claro. Bueno, y por supuesto esto es extensivo a todos los pastores, tanto de nuestra iglesia como de toda la zona sur. Dios, bueno, los bendiga, les renueve las fuerzas, el ánimo, les dé palabra de sabiduría, revelación, bueno, todo lo mejor de Dios para sus vidas, porque el pueblo que tiene la responsabilidad de guiar es numeroso y bueno, y los necesitamos, ¿no? Necesitamos desesperadamente de su guía, de su consejo, así que bueno, los bendecimos, pero especialmente bueno, a los nuestros, porque son nuestros mamá y papá espiritual, lógicamente los amamos, así que bueno, le dedicamos este programa de especial manera a ellos. Y vos que estás del otro lado, quizás te gustaría, justamente relacionado con este tema del Día de los Pastores, dar una palabra, un testimonio, un agradecimiento, algún tipo de reflexión. Bueno, te pasamos las diferentes vías de comunicación. Podés llamarnos al teléfono 4257-0821, 4257-0821. En Facebook nos ubican en los perfiles En Sala de Espera, Hope es tuya. Nuestra página www.iglesiadelpuente.org y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Y si querés escuchar alguno de los programas que ya fueron emitidos, podés ubicarlos en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Y bueno, tenés la oportunidad entonces a través de las diferentes vías de comunicación de poder saludar, honrar, recordar quizás alguna vivencia desde que te congregás en la iglesia del Puente o de que los hayas conocido a ellos, una palabra, algo. Bueno, este es un buen medio, una buena forma de dejar esta palabra para ellos. Y nosotros, como ustedes ya saben, tenemos el honor de ser auspiciados por Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Qué maravilla, ¿no? Tener a Dorcas para poder justamente asesorarnos y darnos lo mejor de esta temporada que está iniciando. Parece todavía que el invierno no se quiere ir, pero sí, se está yendo. Entonces los últimos coletazos. Se lo decretamos. Los últimos coletazos de agosto, pero ustedes calculen que ya... Ay, qué lindo cuando se viene decís esa palabra, ya es como que...
Veo Es otra flores. cosa. Sí, uno huele distinto. No sé cómo Maripositas, explicarte. flores. Yo ya vi que los arbolitos de la puerta de casa están Sí, brotando. sí, están brotando. Muy bien. Sí. Así que bueno, se viene la primavera, se viene con el calorcito y con todo lo lindo, ¿no? De todas las plantas que reverdecen. Y yo siempre digo que para mí primavera es sinónimo de esperanza, ¿no? Como que todo lo que parecía muerto revive, todo lo que parecía seco vuelve a brotar, y eso, bueno, nos renueva también a nosotros la esperanza, porque lo podemos aplicar a nuestras propias vidas, ¿no? Así que bueno, le damos gracias a Dios por esta estación del año preciosa, que estamos ahí a las puertas. Qué lindo, sí. A las puertas. Bueno, y gracias a Dorcas, porque veníamos hablando Sí, de Dorcas. sí, nos enganchamos. Te volaste con la primavera. Ya vi la primavera y me fui. Bueno, en Dorcas tenés la colección, tenés la atención Claro. personalizada de las chicas, de Vivi y de Pati, tenés tarjeta de crédito, tenés, bueno, todo lo que necesitas para vos, accesorios. Carteras, ¿Cómo es zapatos. el outfit? El outfit completo. 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 Bueno, y yo les cuento que hoy es 29, ¿no? Si no me engañaron. Día de ñoquis. Día Ah, es ay, qué verdad. rico. No, pero no preparé ñoquis, chicas. Bueno, va a tener que ser para otro día, Y bueno, aunque no sea 29. Pero además de los ñoquis, es el día del abogado. Sí. Abogado. Hoy se celebra el Día del Abogado, así que bueno, desde acá un saludo a todos los abogados que conocemos. Sí, yo tengo mi abogada muy querida amiga, Marta Barale. Tal Un beso cual. muy grande para ella. Yo a Mara Torres. Sí, Y- Valeria Díaz Sí, también. vale. Y a, bueno, Diego González, Diego por Sí, González, supuesto. también. Bueno. ¿Por qué se celebra hoy el Día del Abogado? Eso. Ah, A ver. ahí las quería agarrar. Porque es la conmemoración del natalicio de Juan Bautista Alberdi, Ah, es verdad. ocurrido el 29 de agosto de 1810. Alberdi fue uno de los más lúcidos pensadores argentinos, autor de las famosas bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina, que bueno, se tuvo particularmente en cuenta al sancionarse la Constitución Nacional en Sí. 1853. Ahora, resulta curioso, sin embargo, saber que Alberdi nunca ejerció la profesión de letrado en nuestro país. Mira. Aunque vivió gran parte de su vida fuera de la Argentina, dejó grandes lecciones de civismo y jurisprudencia, además de ser un acérrimo defensor de la paz y del sistema republicano. Diseñó con sus ideas un modelo de país sobre el respeto de los derechos individuales, principios que fueron tenidos en cuenta para la cimentación del país en el que hoy habitamos. Por lo tanto, él diseñó la arquitectura constitucional de la República y exaltó la armonía entre las naciones, y dejó a los abogados la mejor de las lecciones. Defendió la paz y el sistema republicano, aún al costo de sufrir en carne propia el destierro y las persecuciones. Suele ocurrir Sí. con los avanzados de la época, ¿no? Con Sí. aquellos que tienen una visión de avanzada y tienen que pagar un precio. Sí. Suele ocurrir. Bueno, yo quería compartir justamente, hablando de honrar a nuestros pastores, recordando todo lo que ellos han sembrado en cada una de nuestras vidas, ¿no? Sí. Lo que ellos representan en cuanto a modelo de vida, pero también sus enseñanzas de diferentes maneras. Nuestro pastor Pedro no solo nos enseña desde el púlpito, sino también debajo de él siempre tiene esa palabra, esa reflexión, esa recomendación. A mí me encanta cuando él, yo empezaba hacía poquito en la iglesia, y siempre venía con esa pregunta incisiva, ¿no? ¿Qué leíste hoy en la Biblia? ¿No? Y era como que si no la habías leído... O sea, venías preparada Claro. por si preguntaban. Entonces vos tenías que leer la Biblia por lo menos porque el pastor te lo iba a preguntar. Y sí. Si no era Para por saber qué le ibas a contestar. ¿no? Y bueno, a mí me encantaba porque realmente iba a lo profundo de tu vida. Le importaba lo que a vos te estaba pasando, no era simplemente un número allí en el templo. Y entre otras formas en la que él siempre sembró y enriqueció nuestras vidas fue a través de la recomendación de libros, ¿no? Porque él es un gran lector, tiene una Sí, biblioteca, sí. no sé, yo ya no me acuerdo cuántos libros tiene. 3.000, ¿no era? Sí, más de 3.000 libros. Dice Sí, que tiene. Ujú. que los lee.
los lee, no los tiene ahí de adorno. Entonces él siempre venía con esa recomendación. Y en una oportunidad directamente a mi esposa él le regaló un libro. Estoy hablando del año 1980 más o menos, o sea que hace bastante. Pero les cuento que está de vuelta en la librería por si a alguien le interesa adquirirlo. Me gusta el título, es fabuloso. Lo que dices recibes. Wow, qué poderoso eso. Contundente. Don Gosset. Y la verdad es un libro que muchas veces lo he tomado en diferentes momentos de mi vida y siempre Dios me ha vuelto a refrescar, ¿no? Conceptos que necesitamos como cristianos. Están en la palabra, porque el libro se basa en la Biblia, no es nada nuevo, pero cómo necesitamos, ¿no? A veces esas reflexiones reveladoras de la palabra. Y hay un capítulo en particular, escuchen el título de este capítulo, que yo voy a compartir algunas reseñas, ¿no? Dice, nada hay que temer sino al temor. Nada hay que temer sino al temor. Y allí, bueno, el autor del libro desarrolla un pensamiento de Franklin Delano Roosevelt, que hablándole al pueblo norteamericano dijo que nosotros no tenemos nada que temer sino al temor mismo, ¿no? Y su declaración, la verdad que encierra una verdad muy, muy grande. Porque el temor en sí mismo, acá nos explica Don Gosset, que tiene una fuerza creativa. El temor tiene fuerza creativa. Y yo digo, qué verdad, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pensamientos de temor empiezan como a crear monstruos y fantasmas terribles por esa fuerza creativa? El temor nos paraliza, el temor nos cierra, nos bloquea. Sí. Nos bloquea y nos hace perder la visión, no solo de la realidad, sino de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y a veces escuchando la historia de Job o leyendo la historia de Job, nos asombra cuántas calamidades le pasaron a Job siendo un hombre justo. Y él menciona una perlita que Job mismo dice en un momento dado de su vida, mientras le pasaban todas esas cosas, me ha acontecido lo que yo temía. Claro. Job hace esa reflexión, sí. ¿No? Entonces, bueno, la Biblia es muy, muy clara, muy transparente, no oculta nada. Y si bien era un hombre justo, era un hombre. Claro. Era un hombre que tenía temores. Y con mucha frecuencia vamos a encontrar eso que nos puede pasar a nosotros mismos, que es que aquello que tanto tememos finalmente se nos viene encima. Sí. Y bueno, acá esta reflexión nos habla de esas personas que tienen tantos miedos sobre cosas, por ejemplo, enfermedades, que en su familia existió un tipo de enfermedad, no sé, un cáncer, existió un problema cardíaco, y los pensamientos que nos vienen es mi destino padecer de eso porque mi madre lo tuvo, claro, o porque los parientes del lado de mi padre lo han tenido, entonces yo temo mucho también de tenerlo. Yo he escuchado de personas, de hombres particularmente, que si el papá falleció joven, digamos 50 años, esta persona ya empieza a los 40 con miedo, porque empieza a 40, claro, 41, ay, me estoy ya acercando, claro, y yo voy a terminar muriendo a la misma edad que mi padre. Y en realidad es el miedo, porque no tiene en ese momento ningún argumento médico que le diga que él se va a morir a los 50. Pero el miedo, ese miedo creativo, ¿no? Que empieza a atormentar nuestra mente, porque miedo es temer, es creer que algo malo va a suceder. Yo estoy convencida que algo malo va a suceder. Ese miedo anula la fe. Claro. Sí. Cuando nosotros lo que necesitamos es creer lo que Dios dice, porque la fe justamente es lo que anula el temor. Fíjense el caso de Pedro, ¿no? Pedro en un momento dado había estado con Jesús, cuando Jesús lo invita a caminar sobre las aguas, y Pedro, bueno, lo hace, sale, ¿no? Y empieza a caminar hacia Jesús, y empieza a caminar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comienza a hundirse. Y bueno, da voces y dice, Señor, sálvame. Y allí Jesús, bueno, lo toma de la mano, lo sostiene, lo levanta, pero ¿qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y acá vemos que la duda Jesús la está
diciendo que es una forma de miedo. Sí. Claro. La duda es una forma de miedo, porque no le dice por qué tuviste miedo, le dice por qué dudaste, ¿no? Y qué terrible cuando en nuestra vida esto se empieza a instalar, porque la duda, el miedo, es algo que nos va a atormentar. A veces no nos permite dormir a la noche, no nos permite disfrutar del día, de las cosas bellas que tenemos, porque las tenemos, pero estamos con ese miedo. Hay un estudio que hizo un renombrado neurólogo, el doctor Stuart Wolf, y él llegó a la conclusión que la mayoría de los ataques al corazón son porque la persona emocionalmente está siendo trastornada, o sea, emocionalmente está siendo afectada. Y se le ocurre mucho a los deprimidos o a aquellos que han agotado hasta el último recurso para resolver una situación y ya no saben cómo hacer, no ven alternativas, no ven salida. Bueno, el corazón empieza a sufrir un desgaste tal que terminan teniendo un ataque cardíaco. A tal punto este médico llega a la conclusión de lo que el miedo produce, que haciendo un estudio sobre las personas que se ahogan, muy a menudo no se le encuentra agua en los pulmones. Claro, fallecen de un... la víctima finalmente murió porque se le paralizó el corazón del miedo. No murió porque se ahogó. Es increíble, pero es así. Y después hablaba de las mordeduras de las culebras. Mira. Hay solo un 20% de las víctimas que muerden por el veneno. Un 20%. El otro 80% muere por Del el susto. miedo A morirse de la picadura, ¿no? Mirá vos. Son todos estudios basados en lo que el miedo produce en nuestra vida, pero la realidad es que Cristo vino a traernos una vida de abundancia, una vida larga y bendita que nos lleve a sobreponernos de esos miedos. Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de fuerza, de amor y de una mente sana. El miedo literalmente no paraliza el corazón. Y bueno, contaba este doctor, este famoso neurólogo, el caso específico de unos niños de una escuela superior que deciden hacerle un rito de iniciación. Vieron que se acostumbra mucho en Estados Unidos a estudiantes de primer año. Pero bueno, esta iniciación fue un poco, la verdad, una ocurrencia bastante dramática, porque ¿qué hacen? A uno de los jovencitos le vendan los ojos y lo arrastran y lo atan a los rieles de un tren. Ay, no. Haciéndole creer que por ese riel iba a pasar un tren. El jovencito, atado a los rieles del tren y vendado, o sea, no veía nada, empieza a escuchar el silbato del tren nocturno que se acercaba. Lo que él no sabía, que iba a pasar por otro riel, no por donde él estaba atado. Los compañeritos, muy graciosos, se reían, se burlaban, hasta que el tren pasa. Cuando el tren pasa, se acercan al muchacho para desatarlo y se encuentran ahí una terrible y espantosa sorpresa. El jovencito había muerto del susto. Ay, por Ay, favor. qué feo. Del susto. El miedo había paralizado su corazón. Y esa es la especialidad de Satanás, ¿no? Amedrentarnos, paralizarnos en diferentes circunstancias de la vida con miedo. Pero hay algo que debemos entender. Dios es muchas veces más grande que nuestros temores. Si nosotros logramos aferrarnos a esta convicción, vamos a lograr vencer los miedos. Hay diferentes tipos de miedo. La Biblia dice que Dios, no nos ha dado espíritu de miedo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde es que nos viene el espíritu de temor? ¿Quién es el que está contradiciendo a Dios? ¿Quién es el adversario de Dios? ¿Quién es el que trata de crear en nuestro interior todos esos sentimientos que nos van a separar de Dios y de su paz? Bueno, solo hay una respuesta, y es Satanás. Tenemos que reconocer, ¿no?, el origen, la fuente de esos miedos. Fíjense que por algo el Señor nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, qué importante es creer que la promesa de Dios es real para nuestras vidas y no
permitir que eso que Satanás nos manda, esos pensamientos de miedo, realmente encuentren lugar en nuestra vida. ¿Cómo nos liberamos de los miedos entonces? Bueno, dice primera de Juan 4:18, que la llave del éxito sobre el miedo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor. Y solamente hay un perfecto amor, hay un amor perfecto que es Jesucristo. Es fundamental que podamos aferrarnos a esa convicción, a ese principio, a ese fundamento, y que las circunstancias no nos muevan. David dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Y que podamos, ¿no?, en el día de hoy rever esos miedos. Esos miedos a veces están basados en experiencias del pasado, otros son miedos del presente y bueno, muchas veces miedo al futuro, miedo a qué va a pasar, miedo a la vejez, miedo a la economía, miedo a la enfermedad. Bueno, pero yo me tengo que aferrar a lo que el Señor me dice, no temas, yo estoy contigo. Que hoy podamos hacer de eso realmente la base, el cimiento, el fundamento de nuestro cada día levantarnos, proclamarlo para poder echar por tierra todos esos pensamientos de miedo que ya sabemos de dónde vienen. Entonces no tienen validez en nuestra vida. Y creo que es un buen momento para escuchar un tema precioso que justamente nos habla de este Dios que hoy te dice, no temas. Vamos a escuchar Digno eres tú. Y ya volvemos, porque hay mucho más en Sala de Espera. Él es digno, realmente nuestro Dios es digno. Y qué bueno, ¿no?, poder estar conociendo así a través de la palabra, de las reflexiones. Ahora vamos a seguir con otras reflexiones a nuestro Dios maravilloso. Y quizás vos, quieras también conocerlo, saber más de este Dios, y de pronto el Templo Central de Hipólito Yrigoyen 719 no te queda bien, o el Ministerio de Avenida La Plata tampoco. Bueno, te pasamos los diferentes anexos. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734, los servicios martes y sábados 20 horas, domingos 19 horas. En Quilmes Este, Libertad 1448, los servicios miércoles 18 y 20 horas, domingos 10 y 18 horas. En Berizo, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Los servicios son los días domingos a las 19 horas. En Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios son los días sábados 19 horas. En Ezeiza, calle Prava 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza. Los servicios son los días martes 20 horas y domingo 10 horas. Y en Florencio Varela, la calle Vélez Arfiel 41, a 30 metros de Avenida San Martín. Los servicios son los días jueves 20 horas y domingos 10 horas. Sí, el domingo en nuestra reunión de la tarde tuvimos la visita del pastor Daconte y nos predicó acerca del estado de nuestra vida espiritual y de un espíritu que la ataca desde los tiempos antiguos y que va a contender contra nosotros de generación en generación. La porción bíblica que él leyó se encuentra en Éxodo 17, versículos 8 al 16. Me gustaría leerlos para adentrarnos en el tema. Dice así la Biblia. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vuelvo a repetir este último versículo. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hermosa palabra. Y antes de comenzar con esta palabra, quería que veamos un poco quién fue Amalec. Claro. Obviamente el espíritu al que hacía mención el pastor Daconte es el espíritu de Amalec. Ahora, ¿quién fue Amalec? Bueno, fue el nieto de Esaú, hijo de su hijo Elifaz. Amalec nació en el monte Seir después de que Jacob y Esaú se habían reconciliado, pero la familia estaba dividida. Posiblemente Amalec escuchó las historias, ¿no es cierto?, de cómo Jacob robó la primogenitura a su abuelo, y eso creó un gran rechazo contra sus parientes, obviamente. Fue uno de los jefes de sus familias, lo que muestra que tuvo un dominio territorial. Y esto, los descendientes, los amalecitas, fueron el primer enemigo declarado de Israel cuando cruzaron el mar hacia la tierra prometida. Digamos que hasta antes de este hecho, era como que Dios ganaba todas las batallas del pueblo y ellos no tenían que hacer nada. Dios les daba todo servido. Claro. Pero a partir de este momento es como que el Señor dijo: bueno, pongan manos a la obra, peleen su batalla, yo los voy a acompañar, ¿verdad? Esto es importante para la conclusión final. Es decir, la casa de Amalec hizo guerra contra Israel sin razón aparente, porque en nada le incomodaba a los amalecitas la salida de Israel. Ahora, ¿qué representa este espíritu llamado Amalec? Representa todo poder, todo espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios. Es decir, la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. No es contra nosotros, claro, sino con los propósitos y planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amalec representa la carnalidad. Digamos que podríamos decir como que Jacob y Esaú representan dos líneas generacionales, ¿no? Claro. Jacob es la línea generacional que alcanza las promesas. Esaú, la que rechaza las promesas y va por el guiso, digamos, por la carne, claro, ¿no es cierto? No le interesa lo espiritual, no le interesa lo de Dios, ¿no? Israel y los amalecitas representan exactamente, continúan, digamos, siguiendo esas dos líneas generacionales. Y en la actualidad pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Con nosotros, que seguimos esa línea de Jacob, que quiere lo de Dios y sus promesas, ¿no es cierto? Y los que no la quieren, que son los que viven en la carnalidad. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Amalec? Digamos que no respetó los códigos de la guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atacó, digamos, la retaguardia, atacó de sorpresa, atacó cobardemente, digamos, a los más débiles por atrás, a los cansados, ¿no es cierto? Aprovechó el momento de descuido. Es como dice la Biblia, el diablo como león rugiente, ¿no? Es decir, claro, fue un ataque sorpresivo que el pueblo no esperaba, y no respetó los códigos de guerra, ¿no?
¿Y qué produjo? Bueno, produjo una gran amargura en los soldados, en el pueblo, y es lo que hace este espíritu, ¿no? Produce un malestar dentro del pueblo de Dios, aún hoy en la actualidad. Arranca esa pregunta que a veces nos hacemos los cristianos, ¿no? Estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la palabra, ¿por qué vino esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿No es cierto? Es como que uno empieza con todos sus interrogantes, ¿no? Y la fuerza de Amalek, de este espíritu, está en la debilidad, en el cansancio. Y el cansancio es el mal de nuestro tiempo. Amalek ataca al trono de Dios. ¿Por qué? Porque quiere bajarte de esos planes, ¿no es cierto? Esos planes quiere abortarlos y que vos te quedes sin nada. Te instala la duda y activa la incredulidad. ¿Por qué atacó a Israel en ese momento? Porque Israel iba rumbo a conquistar la tierra prometida, el plan de Dios para su pueblo, ¿no? Bueno, eso es lo que hace en la actualidad también. Roba lo mejor de uno, ¿no? Roba lo que Dios nos dio. ¿Qué es lo que Dios nos dio? El adorador que tenemos adentro. Claro. Se cae en la vida de oración, se te olvidan las promesas, uno ya no lee la palabra, ¿verdad? Él dio un ejemplo gráfico que me gustó mucho y habló del secarropas, el Koinor, ¿no? Que cuando nosotros ponemos la ropa mojada ahí, empieza a funcionar el tambor, suena y vibra, y cuando sacás la ropa está seca, pero toda así como machucada. Bueno, es cuando nos ataca ese espíritu, quedamos así, ¿no? Como que no sabemos a dónde ir, no tenemos vida, es como que estamos absolutamente aturdidos y no podemos salir solos de esa situación, claro. Porque nos deja abrumados absolutamente. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que utilizó Moisés? Bueno, él utilizó la intercesión, la oración, y dice que se cansaba, pero cuando se cansaba tenía 2 hombres que lo sostenían, que lo ayudaban en esta situación. Aarón, que significa, la palabra Aarón, el nombre significa iluminar, y Ur, que significa fiel y noble. Estos 2 hombres sostenían sus brazos para que él no se cansara. Y es lo que necesitamos nosotros también cuando estamos atravesando una situación similar, ¿no? Ese iluminado y ese noble que permanece a nuestro lado en la batalla hasta que obtengamos la victoria, ¿no? Pero algo que me impactó, ¿no? Y me llamó la atención, no nos tenemos que quedar quietos, tenemos que luchar para ganar nuestra victoria. No es el hecho de dejarnos estar ante esta situación, tenemos que pedir ayuda y buscar a esa persona que se mantenga en oración, que nos dé palabra para poder salir, ¿no es cierto? Y encontrar esa victoria, porque Dios está de nuestro lado. Ahora, cuando yo levanto mis manos, cuando empiezo a adorar, ahí sí, ahí se levanta el Jehová Nisi, el Dios es mi estandarte, y no hay espíritu inmundo que le haga frente al Jehová Nisi, y Él es el que nos va a dar la victoria. Por eso, si nos estás escuchando en esta noche y estás siendo atacado por este espíritu, busca ayuda, habla con tu líder, habla con tu pastor, habla con un amigo que esté fuerte en Dios para que te ayude en oración, para que oren juntos, para que lean las palabras juntos, memorizar los versículos bíblicos, recordar la promesa de Dios, recordar esa palabra rema que un día Dios te dio. Escribíla, pegala en la ladera, pegala en el botiquín del baño para que no se te olvide, y recordá que no hay espíritu inmundo, enemigo del cielo, que pueda levantarse contra tu Jehová Nisi.
Maravilloso, qué buena reflexión, cómo nos ayuda esto, ¿no? A poder levantarnos. Y qué momento también importante cuando decimos levanto mis manos para adorar, mirar en esa adoración las manos de nuestro Señor Jesús, porque en esas manos, en esos pies se libró una gran batalla, la que nos dio la victoria. Vamos a escuchar este tema, Mira sus manos, cantado por Evan Kraft y Marcos Witt. Y seguimos, no te vayas, seguimos en la Hope y seguimos en Sala de Espera. En Sala de Espera. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Aquí seguimos. En Sala de Espera sigue con vos en esta tarde ventosa, en esta tarde con garúa. Qué lindo estar en casita escuchando radio o en tu trabajo o en el auto, pero bueno, con buena compañía. Sigue bajando la temperatura, 13 grados 4 centésimas. Apuremos un poquito Así que, antes de que llegue a 10. antes que llegue a 10. Así que bueno. Ahí, como decimos, en casita, escuchando radio. En un ratito les comento cómo sigue miércoles, jueves, viernes y sábado, en un ratito. Bien, esa palabra viernes y sábado suena como dulce de leche. De gloria. Ay, sí, un placer. Bueno, justamente me quedé con algo de lo precioso que hemos escuchado, ¿no? Hasta acá, de lo que comentaron. Vos recién, Adri, hablabas de ese momento en que había que vencer a Amalek, entonces estaba Moisés, y Moisés tenía en su mano la vara y levantaba los brazos, y cuando él levantaba los brazos, prevalecía. Israel prevalecía. Sí. Ahora, cuando se cansaba, todo para atrás. Pero ahí tenía dos amigos, ¿sí? Para levantarle los brazos, ¿verdad? Entonces, me quedé con eso, con el levantar los brazos, ¿no? Qué lindo. En Deuteronomio 25, del capítulo 10, del versículo, 17 al 19, dice así la palabra de Dios. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No la olvides. Qué fuerte esta palabra, fuerte, ¿no? Muchas cosas para decir con respecto a este versículo, ¿no? Pero bueno, destacamos lo siguiente, ¿no? El ataque comienza a traición. Eso es lo que dice acá. Comienza a traición. Muy común del enemigo, ¿no? Esa cosa de agarrarte por la retaguardia, o sea, distraidito, ¿sí? Y dice que fue por los más débiles. Y a mí me dejó pensando eso, ¿no? No agarró al fortalecido, fue a los débiles, que aquellos que se iban, digamos así, relegando, cansados y trabajados. Sí, esa palabra también, cansados y trabajados. Después la vemos en el Nuevo Testamento con Jesús, ¿no? Que evidentemente, para no quedar ahí a la saga y quedar atrás de todo, el venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, que en él vas a tener descanso, ¿no? Entonces, el acto de levantar las manos de Moisés, eso es lo que a mí como que me dejaba un mensaje en sí mismo, ¿no? Porque levantar las manos generalmente ha sido considerado por los antiguos eruditos judíos como una señal o actitud de oración, ¿sí? Levantando las manos. A lo largo de los tiempos bíblicos, la costumbre de levantar las manos en oración fue observada por los piadosos y fervientes adoradores. También hacían esto. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda.
Hermoso. Qué fuerte eso, ¿no? Levantando, esa señal de levantar los brazos en señal de autoridad, en señal de rendición, en señal de adoración. Entonces la pregunta que me hacía es, ¿por qué Moisés no continuaba simplemente orando cuando se le cansaban los brazos? Porque podía haber, él se había poner, digamos, podía haber seguido orando sin necesidad de andar levantar los brazos. Exacto, sin necesidad de andar levantando brazos. Entonces, bueno, posiblemente, o sea, la Biblia no te lo aclara, ¿no? Pero posiblemente de esta manera mantenía como una concentración mental necesaria para poder orar y para, obviamente, tener la victoria, tener éxito, ¿no? Entonces, podríamos contestarla de esa manera, esa pregunta. Por otro lado, para dejar una impronta en Israel sobre la importancia de la oración intercesora, ¿no? Que lo vieran a él levantando los brazos. Entonces Dios permitió justamente que hubiera como una especie de alternancia entre el éxito y el fracaso, porque claro, cuando levantaba los brazos, ganaban. se cansaba, fracaso. Fracaso. Entonces esa alternancia entre el éxito y el fracaso en función de la oración. O sea, si levantaba los brazos y oraba, victoria. Si bajaba los brazos y la oración bajaba, entonces iba a largo plazo iba a sobrevenir el fracaso. Claro. Entonces, Dios quería que su pueblo aprendiera justamente que su éxito debía ser buscado en la cooperación con los jefes, digamos así, escogidos, porque justamente había 2 amigos de Moisés ahí con él, sí, para poder hacer esta tarea de levantarle los brazos. Otra cosa que me llamó la atención, él se sentó en una piedra. Sí, es verdad. Sí, y el sentarse, sabemos que la roca, hoy en día, ¿no? El concepto de roca, la roca es Jesús, ¿no? Entonces, hoy en día, esto mismo de Moisés, simbólicamente en una roca, sentado levantando los brazos, bueno, que tu asiento, tu descanso sea la roca que es Jesús, ¿no? Eso, digamos así, como por un lado. Ese acto de Moisés de levantar los brazos hacia Dios, ¿no? Debía enseñar a Israel que mientras pusieran la confianza en Dios y se aferraran a su fortaleza y exaltaran su trono, Él pelearía por ellos y subyugaría a los enemigos, ¿no? Los dejaría totalmente acobardados. Pero cuando dejaron de aferrarse, ¿sí?, en la fortaleza de Dios y dejaron de confiar en Dios, se transformaban en los más débiles, ¿sí?, aún más débiles que sus enemigos, que no conocían a Dios, y ellos en definitiva terminaban prevaleciendo, ¿no? O sea, llegabas a un grado tal de debilidad que el enemigo prevalecía sobre vos, cuando la situación Dios te la plantea siempre al revés, o sea, para que vos tengas el éxito. Entonces también me hacía pensar esta situación, ¿no?, de Moisés como líder y los otros 2 amigos sujetándole los brazos. Y eso nos habla del trabajo en equipo, claro, ¿no? Encontré una definición de equipo que me gustó muchísimo, ¿sí? Según Katzenbach y Smith, dice que un equipo es un número reducido de personas con capacidades complementarias, o sea que somos distintos pero nos complementamos, ¿verdad? Comprometidas con un propósito, o sea, no estamos ahí amuchadas porque el viento, las ráfagas nos amucharon y nos depositaron en un lugar, no, sino que estamos comprometidos con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida. Es un equipo. Me encantó la definición. Qué completa que es. Totalmente. Es una definición que por donde la mires creo que no deja nada suelto, ¿no? Porque te habla por empezar, de un número reducido de personas, dice, de capacidades complementarias, o sea, hay complemento. Hay propósito, hay un objetivo, hay planificación y hay responsabilidades compartidas. Claro. Entonces, eso tiene que funcionar como un engranaje, como si fuera un reloj. ¿Sí? Entonces, porque si hay una cuerda que va para un lado y la otra para el otro, se va a parar. No hay equipo. Exacto, y se va a parar el engranaje. Y no vas a llegar al objetivo. Entonces,
¿Cuáles serían las características del buen trabajo en equipo, no? Bueno, por empezar, integrar armónicamente las funciones y actividades de las diferentes personas. Claro. O sea, cada uno cumpliendo su rol, sus funciones, pero de manera armónica, ¿sí? Compartir las responsabilidades sería otro punto. Realizar actividades en forma coordinada sería otro punto. Que las acciones que se planifiquen apunten a un objetivo en común. Y aprender a trabajar en equipo requiere justamente tiempo. No va a ser de un día para el otro, sino que requiere tiempo, dado que se deben adquirir habilidades y capacidades especiales, ¿no?, para el buen desempeño armónico de las labores. Y en esta, justamente vemos que en esta historia de Moisés levantando los brazos, prevaleció el trabajo aunado. Entonces, muchos mensajes nos da el levantar los brazos, porque vos solito levantando los brazos, bueno, en señal de rendición, de adoración, de intercesión, pero vos con gente, vos con un equipo, vos con tus amigos, ¿sí? Frente a una misma situación, ¿sí? Cuando el otro está cansado, cuando el otro, porque naturalmente el cuerpo es cuerpo, humanos, claro. Y claro, va a sobrevenir un cansancio. Las batallas que hoy tienen que ver, en este caso una batalla real y física, pero hoy en día que hablamos de batallas que son a nivel espiritual, que son agobiantes en muchos casos, necesitas justamente de un lado y del otro que te estén levantando las manos. Y necesitas, como hizo Moisés, estar sentado en la roca. Y sabes que para nosotros esa roca es Jesús. Qué maravilla, qué buen cierre, Ale, porque ya el programa se terminó, se nos fue, son las 9, nos estamos yendo, pero bueno, sigue Hope, sigue tomando forma con María Bravo, y yo les cuento que hoy todavía va a haber ráfagas del sudeste. Entonces me apuro. Sí, va a haber ráfagas hoy, pero ya el miércoles, si bien va a estar algo nublado todavía, los vientos son regulares a moderados, o sea que ya va a ceder un poquito. Les cuento que el jueves sigue algo nublado, va a costar que el sol se asome, el febo no asoma. Viernes, nubosidad variable con vientos también moderados, y el sábado cielo nublado con tiempo inestable. No aclara bien si va a haber lluvia, empezamos chaparrón. Septiembre así como medio, pero y bueno, el inicio de la primavera es así. Es ventosa. Así que bueno, seamos nosotras el sol que alumbre cada lugar al que vayamos. Pongámosle luz, pongámosle alegría, y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo martes. Deseamos que tengan un excelente